Para personas inquietas, Capital Radio. Hola a todos, soy José Figueroa García. En este nuevo espacio, Azimut. Actualidad y análisis. Y hoy tenemos con nosotros en Azimut a un invitado de lujo. Periodista económico, analista, escritor, Lorenzo Ramírez. Bienvenido, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de compartir un ratito con toda tu audiencia y especialmente contigo. Muchísimas gracias, Lorenzo, porque es un verdadero placer tenerte aquí. Hoy vienes a hablarnos de un libro que has escrito hace muy poco, un libro que además me encantó personalmente. Se lo regalé a mi cuñado por Nochebuena y el hombre, vamos, es tu super fan. ¿Cuándo sacas el próximo? Con el cuñado hay que tener siempre cuidado en Nochebuena porque al final siempre acaban terminando con todos los recursos que hay, ¿verdad? Sí, pues este cuñado... En la nevera, recibió un regalo que le acabó gustando y bueno, me consta, ¿no?, que mucha gente está leyendo el libro y luego lo está regalando, lo está recomendando. Es un libro que la verdad es que está funcionando muy bien por el boca a oreja. Hacía la presentación oficial, entre comillas, en Madrid hace unos cuantos días y precisamente el librero me indicaba eso, que es un libro que prácticamente no ha tenido promoción y que bueno, el boca a oreja funciona, lo cual pues a mí me satisface mucho porque al fin y al cabo pues es un reconocimiento, ¿no?, al trabajo, más allá de que se pueda vender un producto porque se meta mucho dinero en publicidad y promoción, ¿no? Y efectivamente, como ya me conoces, pues ya sabes que estoy trabajando en el siguiente libro, donde voy a intentar profundizar sobre todo en algunos aspectos que bueno, pues menciono y doy algunas pinceladas en la última parte del libro en relación con la agenda transhumanista y la secta de la inteligencia artificial, secta entendida por una serie de movimientos filosóficos y teóricos que están impulsando determinados bueno, pues ideologías dentro de Silicon Valley, ahora ya también Texas y la Florida, porque muchos de ellos se están mudando hacia esas zonas. Y bueno, pues lo que subyace debajo de una idea que resume muy bien uno de los ideólogos, de los grandes profetas, de los tecnócratas modernos y uno de los autores de cabecera del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que se llama Curtis Yarvin y que dice que la democracia ha muerto y que es hora de implantar una dictadura corporativa. Bueno, Jesús. Pues, en esos mimbres estamos, ¿no? Mucho miedito. Además, el título de tu libro es muy contundente. El diablo está entre nosotros. Es verdad que el título original, entre comillas, cuando se hace un manuscrito, pues se ponen títulos provisionales. Yo lo que quería era analizar un poco la violación, el secuestro, la muerte asistida de Europa. Ese era un poco el origen del libro. Lo que pasa es que, claro, si empezamos a profundizar en el origen de la construcción europea, el proceso de las últimas décadas del fin del Estado-Nación, pues hacía necesario elevar un poco la mirada y explicar realmente pues en qué han consistido determinados elementos y aspectos geopolíticos para alumbrar esta época que algunos denominan el nuevo desorden global, en el cual pues hay una situación generalizada, ¿no?, de sentimiento de emergencia a todo tipo, ¿no?, bélica, pandémica, climática, que es un discurso, un relato que, aunque pueda tener visos de realidad, y en el libro analizo las partes que son reales y las que no son reales, pues está promovido por una serie de instituciones, de empresas, de gobiernos también, de organismos supranacionales, que yo denomino los agentes del caos, y que lo que hacen fundamentalmente es generar caos para luego imponer un orden coactivo. Esto es muy viejo, es prácticamente en la historia del mundo los mismos que generan los problemas son los que nos ofrecen soluciones mágicas que, en lugar de solventar esos problemas, lo que hacen es agravarlos, de tal manera que puedan justificar posteriores acciones, ¿no? Y en eso estamos, un desorden que además global se manifiesta en una pugna entre el modelo unipolar liderado por Estados Unidos, sobre todo en Occidente, y luego un emergente mundo multipolar, el cual China pues quiere de alguna manera tutelar o apadrinar. Y bueno, pues en el libro hago
un repaso geopolítico de la relación entre China y Estados Unidos, que yo creo que es más una simbiosis que un enfrentamiento total. Ese es uno de los puntos de partida del libro, que yo creo que además lo pongo al principio porque es imprescindible para entender luego pues las negociaciones que se producen entre ambos gobiernos. Tenemos una cumbre ahora entre China y Estados Unidos a puntito de producirse, y luego pues voy poco a poco, mediante un análisis histórico, partiendo de la Unión Europea, estudiando esos organismos, esas instituciones que poco a poco pues han ido vaciando a la democracia de contenido sin que hayamos sido muy conscientes de ello, ¿no? Un desorden que parece ser muy premeditado en el fondo. Sí, hombre, vamos a ver, yo siempre suelo decir, es peligroso entrar en un relato de este tipo porque al final nos meten a todos en el cajón desastre de los conspiranoicos. Yo soy un profesional que ha estado siempre trabajando en medios de comunicación, algunos pues de bastante importancia, ¿no? Como en el ámbito incluso financiero, como el diario Expansión o la propia revista Forbes. Es decir, yo he crecido y mi carrera la he desarrollado muy ligada al periodismo económico, al periodismo financiero, y desde ese punto de vista, bueno, pues no se me puede considerar un conspiranoico. ¿Qué pasa? Que una vez que entras en determinadas áreas de estudio y empiezas a descubrir determinadas tendencias, pues rápidamente te das cuenta de que hay muchas trampas que están puestas ahí precisamente para que piques y para que acabes defendiendo un discurso de que hay una serie de familias que gobiernan el mundo, que se sientan todos en la misma mesa, que toman decisiones al margen de las democracias. Y esto, aunque tiene una parte de verdad, pero en realidad no es tan así, ¿no? Estamos hablando de grupos que luchan por obtener cada vez más esferas de poder. Es decir, hay una lucha fratricida, en este caso, donde se comparten a veces objetivos y en otras ocasiones no, y es cuando vemos enfrentamientos de corte geopolítico, de corte corporativo, que no terminamos de entender muchas veces, porque decimos, bueno, pero si estos son aliados, ¿por qué se pelean? O si estos son enemigos, ¿por qué se juntan? Pero básicamente porque hay un plano por encima de las decisiones que se toman de cara a los medios de comunicación, de cara a la Junta General de Accionistas, que tienen en cuenta, bueno, pues todo ese tipo de relaciones al margen de las elecciones y de las democracias, ¿no? Y entonces, esto que en países no democráticos como en China, pues prácticamente se asume ese control, aquí no nos damos cuenta de que existe, y ese es el principal problema, y de ahí que vaya un poco con la línea argumental de que el diablo está entre nosotros, porque mientras que estamos fijándonos en los problemas que tienen los demás, mientras que estamos fijándonos en la paja en el ojo ajeno, pues no vemos la viga en el propio. Y eso, claro, al final lo que hace es que no seamos conscientes de que tenemos que cambiar cosas dentro de nuestras propias sociedades. Criticamos al que tenemos enfrente, no limpiamos nuestra casa. Entonces yo defiendo que primero hay que limpiar nuestra casa, y eso consiste en estudiar ese tipo de organizaciones, ese tipo de organismos que paradójicamente y de forma bastante diabólica dicen defender la libertad y la democracia y que hacen justamente todo lo contrario. Es casi un viejo axioma. Sí, al final desde que el hombre salió de las cavernas ha habido intereses, ha habido una intención, ¿no?, de tener un poder que primero pues surgía del ámbito tribal, luego posteriormente en la esfera de las monarquías, luego se produjeron una serie de revoluciones que se suponía que habían instaurado una determinada libertades, un parlamentarismo, una separación de poderes, que yo creo que en estos momentos se brilla por su ausencia. Ahora estamos en un modelo que se parece mucho más al de la fusión entre Estado y grandes corporaciones, más propio de la sociedad fascista del periodo entreguerra del siglo pasado, con una diferencia, y es que se disfraza de democracia y se disfraza de libertad. Ese es el gran problema. El diablo es el gran engañador, el gran adversario, el que nos hace creer a todos que no existe, y un poco nuestros grandes políticos, los dirigentes corporativos, los prebostes de los fondos de inversión, los que trabajan en determinados ámbitos académicos defendiendo un relato, una gran narrativa, la inmensa mayoría de ellos de forma inconsciente, porque el que es malo, pues al final hay muy pocos que sean malos, todo el mundo se tiene que acostar por la noche teniendo la posibilidad o la capacidad de poder dormir a pierna suelta, y para eso tienes que pensar que estás en el lado bueno de la historia. Para eso es necesario implantar una visión maniquea del mundo, nosotros somos los buenos, los demás son los malos, y así pues se promueve un relato propagandístico en el cual pues tendríamos una especie de batalla asistencial entre democracias liberales y regímenes autoritarios y populismos, que es una visión simplista que busca crear tensión constante y legitimar determinadas acciones que tienen muy poco que ver con esa democracia, ¿no? Nos mandan por aquí un mensaje de la audiencia. Dice, ¿no cree el invitado que la democracia murió con la toma del control de los grandes consorcios industriales y cómo han comprado, entre comillas, a los políticos? Sobre todo cuando uno reoye el discurso de Eisenhower. Un oyente. Bueno, el discurso, sí, precisamente además lo menciono en
en el libro, ese discurso de Eisenhower, en el cual cuando se marcha, él advierte del auge creciente del complejo militar industrial, precisamente en ese sentido. Decía que había tomado las democracias del mundo. Hay una parte del discurso, la gente no lo sabe, que se quitó de ese discurso, Ajá. cuando él hacía referencia directa al Congreso de los Estados Unidos. Y él llega a mencionar expresamente el Congreso de Estados Unidos. Hay que decir que Eisenhower era un militar y, como casi todos los militares normalmente no quieren la guerra, porque saben perfectamente los horrores que lleva la guerra, aunque haya halcones en todos los lugares, especialmente en el Pentágono. Y es verdad que ese es un punto fundamental, porque teníamos a un presidente de Estados Unidos admitiendo lo que algunos ya llevaban señalando de otro punto de vista. Lo que pasa es que desde aquel momento hasta ahora ese sistema se ha perfeccionado notablemente hasta llegar a una simbiosis total entre Estado y corporaciones. Si estuviera escuchándonos, o si nos está escuchando una persona de izquierda, puede pensar que las grandes corporaciones han secuestrado a los estados. Si nos está escuchando una persona más del ámbito libertario, más del ámbito conservador, a lo mejor piensa que es justo lo contrario, que son los estados los que secuestran a las grandes corporaciones, pero da igual desde el punto de vista que lo veamos. Al final lo que tenemos es un fin del Estado-Nación. Tenemos entidades supranacionales que adoptan decisiones, sobre todo ligadas por organismos corporativos, a través de burócratas que buscan destruir las soberanías nacionales y entregar la gestión a tecnócratas en organismos supranacionales y en consejos de administración. La financiarización de la economía, el hecho de que los grandes fondos de inversión cada vez tengan más poder, pues ha sido un elemento que ha lubricado todo este proceso, un proceso en el que se debilita a la clase media, que es el pilar fundamental del Estado-Nación. Es decir, la Unión Europea, en este sentido, sería como una especie de proyecto piloto de todo este proceso, ¿no? Con los fondos de inversión hemos topado. Sí, hombre, se dice que son los amos del mundo y en buena medida, yo creo que hacer esa afirmación pues no dista mucho de la realidad. Estamos hablando de fondos de inversión, que es verdad que si atendemos un poco al criterio académico financiero tradicional, nos dicen que lo que están haciendo es movilizar el ahorro de los ciudadanos y irlo colocando en economía productiva para que así pues se puedan ir realizando los servicios necesarios y para que se proporcionen bienes para que puedan ser consumidos en un entorno de competencia. Y esto es una gran entelequia partiendo de un punto clave, y es que los fondos de inversión se lubrican y obtienen básicamente sus inputs a través de unos bancos centrales que crean dinero de la nada de forma masiva y que lo que están haciendo es generar inflación, generar pérdida de poder adquisitivo y además unas burbujas en el ámbito financiero, activos financieros, de las cuales se benefician estos propios fondos, que, como yo suelo decir en muchos casos, ojalá se dedicaran solo a ganar dinero, porque entonces sabríamos perfectamente cuál es su objetivo. El problema es cuando ya dan un paso más y ya pues empiezan a entrar en temas como la Agenda 2030, los criterios ESG, cuando empiezan a lanzar determinados mensajes en el foro de Davos, por ejemplo, ¿no? Ingeniería social, al fin y al cabo. Es ingeniería social disfrazada de obtención de rentabilidad, pero que tiene por encima, evidentemente, las relaciones de poder. No en vano, ahora que el Foro Económico Mundial, uno de estos organismos, de estas organizaciones, ha dejado Klaus Schwab, su fundador, la primera línea, pues el que se ha puesto ahí es Larry Fink, que es el máximo responsable de la mayor gestora de fondos de inversión, al menos en el área dólar, que se llama BlackRock, y que junto a Vanguard pues están presentes en la inmensa mayoría de las grandes compañías de Estados Unidos y de Europa, compañías en las que luego se les entrega dinero de los contribuyentes diciendo que vamos a promover una competitividad y una soberanía europea, y en realidad lo que estamos haciendo es entregarle el dinero a los señores de Wall Street, que trabajan codo con los señores de la City de Londres. La City de Londres. Menos, ¿no? Aquí hay alguien que está detrás de todo, pero al que se le menciona poco. Hombre, en esto sí que son muy diabólicos los señores de la City, porque consiguen que no se hable de ellos, ¿verdad? Sí. Y esta es la gran cuestión. Es verdad que a partir de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, ¿no? Pero cuando la libra deja paso al dólar y Estados Unidos pasa a ser la que tutela el imperio y Reino Unido se pone en un segundo plano, en el ámbito político Reino Unido pierde mucho poder, pero en el ámbito financiero nunca lo ha perdido, porque al final Wall Street es una extensión de la City de Londres. La City de Londres, que aunque no sé si esto lo sabe la gente, pero que tienen su propia esfera regulatoria, su propia esfera de soberanía, y que pues están al margen del propio Reino Unido, entre otras cosas, para poder favorecer la extensión de una red de paraísos fiscales en las cuales pues todas estas élites puedan ir
colocando sus recursos y que también, y esto es algo que explico en el libro y que muy poca gente sabe, al final el gran lavado de dinero del crimen internacional pasa por los bancos tradicionales, por los grandes gigantes financieros que han sido condenados en muchas ocasiones por ello. Necesitan tener una serie de redes que puedan trabajar al margen de los ciudadanos, al margen de las regulaciones tradicionales, y en ese aspecto la City de Londres tiene un papel destacado, como lo tiene también en todo lo que tiene que ver con el mercado del oro, como tiene que ver también pues con cierto control, ¿no? Y luego hay organismos por encima, como el Grupo de los 30, que es una especie de politburó financiero discreto, fundado por los Rockefeller. Y tan discreto que la mayoría de la gente ni lo ha oído. Sí, me comentan muchos que leen el libro que me dicen, bueno, no sabíamos ni que existía y resulta que tienen esta página web, porque el libro tiene alrededor de 500 notas a pie de página y todo lo que afirmo ahí pues lo respaldo con fuentes y con datos. Y al final son algunas instituciones que lo que hacen es por reunir a determinados personajes, más que para dar instrucciones, para crear relatos y para crear narrativas. Por eso luego vemos cómo hay muchos gobiernos que prácticamente con las mismas expresiones y las mismas citas aprueban regulaciones muy similares, porque hay una cierta dirección por parte de estos organismos supranacionales donde se reúnen previamente antes de adoptar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto permanece un poco fuera, oculto, y cuando se intenta investigar, pues siempre se dice, bueno, ya está otro teórico de la conspiración. Pues no, señores, hay datos, hay hechos, y son organizaciones y organismos con nombre y apellidos, y los cito en el libro, insisto, además con las referencias a pie de página. Aparte, lo que es el concepto de conspiración es algo muy real y que siempre ha existido. El punto y hora en que hay una estructura de poder. El concepto de conspiración en realidad se populariza después del asesinato de Kennedy, porque la propia CIA lo populariza. Es decir, en un intento para que cualquier investigador que quisiera acercarse a la muerte de Kennedy para ser desacreditado de cara al gran público, crean el concepto de teoría de la conspiración, porque conspiraciones han existido desde que el mundo es mundo. Esto siempre ha habido conspiraciones, claro, siempre ha habido reuniones, siempre ha habido... No, desde que el mundo es mundo. O sea, hasta en una oficina de una empresa de 3 al cuarto hay 2 conspiraciones al día. Ahí casi hay más, ¿no?, que en los demás sitios, ¿no? Porque yo también he estado en algunas de esas empresas y siempre hay muchas conspiraciones. Aquí la clave es, claro, considerar esto como algo peyorativo, como algo que es irreal. Y esto lo hace la CIA después del asesinato de Kennedy. Y es una operación de ingeniería social. Hay muchos elementos, muchas herramientas de control de masas, de manipulación social, que muchos manuales, que ya no es que solo sean manuales de los servicios de inteligencia, sino libros de psicología y grandes estudiosos que han ido progresivamente modelando las sociedades. Entonces, la teoría de la conspiración surge de ahí. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento, bueno, pues ya vas llevando, y esto surge también porque hay muchos elementos, los aparatos de inteligencia que van soltando determinadas pseudoinformaciones para que los que estamos investigando piquemos y al final seamos calificados de teóricos de la conspiración. Por eso hay una amalgama de ideas, cada una más loca, ¿no?, en torno pues al tema del COVID, en torno al tema de los extraterrestres, los lagartos. Claro, que ya dices, oiga, pare un momento el carro, ¿no? Que yo estoy hablando del Grupo de los 30, que ahí están Mario Draghi, que ahí están Janet Yellen, ahí lagartos que yo sepa no hay. Ahí lo que hay son gente que está tomando decisiones que afectan sobre las vidas y las haciendas de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues mantenerse entre lo oficial y la disidencia más o menos controlada o descontrolada es bastante difícil, y es la aspiración que tengo yo. Creo que de momento lo estoy consiguiendo y que eso también pues está teniendo buena recepción, ¿no?, por parte de la audiencia que me sigue y de los lectores del libro. Por eso le regalé tu libro a mi cuñado, básicamente. Mira, mi cuñado, además le mando un saludo desde aquí porque es un oyente fiel, es el mejor cuñado del mundo, ¿vale? Y es un señor que le interesa mucho la realidad y le podríamos poner el carnet de conspiranoico oficial. Y entonces le dije, macho, pues si eres conspiranoico, tienes que ser conspiranoico bien informado. Y le di tu libro y le encantó. Bueno, es que, a ver, ahí hay otro factor también importante en este mundo del YouTube, de los influencers, ¿no?, del TikTok y de las redes sociales. Y es que yo siempre pongo el ejemplo del carpintero. Una persona le puede gustar el bricolaje y los fines de semana puede dedicarse a hacer un armario empotrado o a hacer una silla. ¿Qué pasa? Que no le va a salir igual que le sale a un carpintero. Si a un carpintero
O sea, conoce el oficio, no porque el carpintero haya estado 25 años estudiando en una universidad de Wisconsin, sino porque sabe su oficio y lo conoce bien. Entonces, se nota mucho, yo creo, cuando alguien viene del periodismo, y del periodismo de investigación, y del periodismo de partirte la cara y de luchar todos los días a la hora de afrontar investigaciones de este tipo. Entonces, yo sigo a muchos periodistas e investigadores de Estados Unidos que son un poco de ese perfil, y aquí es verdad que en España pues hay muy poquito. En general en Europa hay poco, y también pues ahí yo tengo un cierto nicho en el cual puedo desarrollar mi actividad. ¿Qué sucede? Que normalmente no hay muchos que den el paso de salirse del periodismo tradicional, porque la profesión está muy mal, muy complicada, y yo de hecho en la primera parte del libro cuento cómo dejo prácticamente mi actividad periodística y cómo vuelvo a ella, sobre todo de la mano de César Vidal y de la mano de una serie de investigaciones que fui realizando primero con el 11M y ahora con este libro, ¿no? Entonces, yo al principio quiero especificar eso muy bien para que se sepa pues cuál es el perfil intelectual, un poco profesional mío, y que no se me meta, ¿no?, en ese cajón desastre de los conspiradores de los lagartos, que hay muchos y que sobre todo después del COVID han crecido como la espuma. Sí, el COVID fue un antes y un después. Ya has mencionado tu libro del 11M, que también lo recomiendo, porque es uno de los episodios más complejos, más oscuros de la historia de España, y tú ahí has hecho un trabajo, vamos, impresionante. Muchas gracias. El 11M es complejo porque es un atentado perfecto. Es un atentado perfecto. Entre otras cosas porque los que lo cometen y los que los encubren son dos grupos distintos. Toma ya. Los que encubren el atentado no saben quién ha cometido el atentado, pero tenían la labor de esconderlo y de ocultarlo y de generar dos vías para que los periodistas, cada uno desde su trinchera, pues lucharán pues para intentar vender o para intentar defender su tesis. Entonces, ni ETA ni Al-Qaeda cometieron los atentados del 11M, y lo que hago es acercarme a una cierta realidad que subyace, centrándonos sobre todo pues en una tercera vía, y que tiene mucho más que ver con el 11S, con el 7J del 11 y con la guerra contra el terror propiciada por Estados Unidos. Y hago una investigación prácticamente forense, sobre todo en la primera parte del libro, y luego al final pues sí que planteo algunas tesis de ámbito más geopolítico, que bueno, pues yo es que además en plano personal yo era muy joven cuando se produce el 11M, estaba ya trabajando de periodista, estaba muy cerca, de hecho estuve allí físicamente en la estación de Atocha. Un servidor también. A las pocas horas pues entonces sabes perfectamente lo que te estoy diciendo, sí. Que el día no se nos olvidará jamás. Nadie nunca en la vida. Y yo trabajaba, pues una serie de medios de comunicación, sobre todo casi después, que defendían la versión de ETA, ¿no? La versión que entonces era la versión disidente, la versión de ETA, y la versión del gobierno y de los grandes poderes era la versión de Al-Qaeda, cuando ninguno de los terroristas era ni siquiera, ni yihadista ni musulmán. Yo siempre digo que es muy raro que un tipo que es yihadista, islamista, y que es un tipo que se supone que está dispuesto a morir y a matar para ir al paraíso de Alá, pues celebre el día de San José con una paella y que lleve a su hija a un colegio de monjas. Bueno, pues me parece realmente complicado. Hombre, es lo que yo llamo un camuflaje perfecto. Elementos como estos hay muchísimos y en el libro los voy desglosando. Y bueno, pues primero demuestro que todo lo que nos han contado básicamente es mentira, y luego pues intento abrir algunas vías de investigación hasta donde he podido llegar y hasta donde me han permitido llegar también, ¿no? Impresionante. Lorenzo Ramírez, gracias de nuevo por tu labor. Espero poder cortar contigo aquí en un futuro. El diablo está entre nosotros, y dinos por favor el título del libro sobre el 11M. Las claves ocultas del 11M. Las claves ocultas del 11M. Sí, lo pueden encontrar yo creo que en petición en librería todavía lo pueden encontrar, y a través de Amazon está disponible. Esfera de los Libros también, es un libro que se sigue vendiendo. No ha tenido ediciones posteriores, pero bueno, si hubiera demanda se volvería a editar, pero de momento yo creo que todavía quedan ejemplares. Y del actual libro, del Diablo está entre nosotros, pues me acaban de comunicar que acaba de salir la 5ª edición. Qué bueno. Que van a poder también obtenerlo pues donde quieran, donde si ustedes prefieren comprar en librerías, compren en librerías, si prefieren o les es más cómodo hacerlo a través de la página web, bueno, pues ya saben dónde estamos. ¿Cuál es la página web, por favor? Bueno, mi página web es lorenzoramirez.com, y si no, pues pueden buscarla en la Casa del Libro, en Amazon,
la librería digital que consideren oportuno. ¿Y el próximo libro cuándo sale? ¿Aproximadamente? Bueno, eso ya estamos todavía en ello, todavía no tenemos muy claro, pero bueno, no creo que tarde mucho tiempo. Apasionante. Pues Lorenzo Ramírez, de verdad, de nuevo, un verdadero gusto, un placer tenerte aquí y hasta muy pronto, y a la audiencia, hasta muy pronto también. Nos despedimos. Muchísimas gracias por esta ventana y nada, pues un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. ¡Arigato! Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.